Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 83. Al-Mutafifin, los defraudadores. Período incierto. Muchas autoridades, entre ellas Suyuti, consideran este sura como la última revelación de Meca. Sin embargo, varios hadith auténticos ponen de manifiesto que al menos los 4 primeros versículos fueron revelados poco después de la llegada del profeta a Medina. Tabari, Bagawi, Inkatir. Algunos comentaristas van aún más lejos, situando la totalidad del sura en el período de Medina. Si tomamos en consideración toda la evidencia disponible y dejamos a un lado las especulaciones basadas únicamente en el tema y el estilo, podemos deducir que el núcleo central de este sura constituye sin duda la última revelación de Meca, mientras que el pasaje inicial, al que alude explícitamente los hadices susodichos, pertenece a la primera fase del período de Medina. Así pues, en su conjunto, el sura está situado, al igual que el sura 29, Al-Ankabut, en el umbral entre ambos períodos. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. ¡Ay de los defraudadores! Esos que cuando reciben su parte de otra gente, la exigen completa, pero cuando ellos miden o pesan lo que deben a otros, dan menos de lo debido. Nota. Este pasaje, versículos 1-3, no se refiere únicamente, por supuesto, a los tratos comerciales, sino que abarca todos los aspectos de las relaciones sociales, las prácticas y las morales, siendo válido tanto para los derechos y obligaciones del individuo como para sus posesiones materiales. Corán. ¿No saben esos que habrán de ser resucitados para rendir cuentas en un día tremendo, el día en que todos los hombres comparecerán ante el sustentador de todos los mundos? No, en verdad, el registro de los perversos está consignado en forma ineludible. Nota. Según los más grandes filólogos, Abu Ubaida citado en Lisan al-Araf, el término sijin se deriva o puede ser sinónimo del sustantivo sijn, que significa prisión. Partiendo de esta derivación, algunas autoridades atribuyen a sijin el significado figurado de daim, permanente o continuo. Así pues, en su aplicación metafórica al registro de un pecador, su propósito es resaltar el carácter ineludible de ese registro, como si lo que contiene estuviera permanente apresado, anotado indebidamente, sin posibilidad de escapar a sus implicaciones. De ahí mi traducción de la frase fi sijin por consignado en forma ineludible. Esta interpretación está confirmada, a mi juicio, por el posterior versículo 9. Corán. ¿Y qué te hará comprender lo que será esa forma ineludible? Un registro inscrito indeleblemente. ¡Ay ese día de todos los que desmienten la verdad! Esos que desmienten la llegada del día del juicio, pues no lo desmienten sino quienes atentan contra todo derecho y están inmersos en el pecado. Nota. Lo que implica que una negación de la responsabilidad final ante Dios, y por ende de su juicio, conduce invariablemente al pecado y a atentar contra los imperativos morales. Aunque este versículo y el siguiente estén formulados en singular,
Los he traducido en plural porque así está indicado idiomáticamente por la palabra kul delante de los participios descriptivos mutad y atim, así como por el uso directo del plural de los versículos 14. Corán. Por eso, cuando les son transmitidos nuestros mensajes, dicen fábulas antiguas. No, sino que todo lo malo que solían hacer ha cubierto sus corazones de rumbre. Nota. Lo que implica que su persistencia en la conducta malvada les ha ido despojando gradualmente de toda conciencia de responsabilidad moral y, por consiguiente, de la capacidad de visualizar el hecho del juicio final de Dios. Corán. No, en verdad ese día serán apartados de la gracia de su sustentador, y luego, ciertamente, entrarán en el fuego abrasador, y se les dirá: esto es precisamente lo que solíais tachar de mentira. No, en verdad, el registro de los realmente virtuosos está consignado en forma sublime. Nota. Al contrario que el registro de los perversos. Véase el anterior versículo 7. En cuanto al término Illiyun, se dice que es el plural de Illi o Illiyá, elevación, o como alternativa posible, un plural carente de singular, Camus Tayalarus. En cualquiera de esos casos se deriva del verbo Allah, que significa algo era lo que llegó a ser elevado, o eminente, o figuradamente exaltado, como en la conocida frase Huwa min illiyat qaumihi, es uno de los más eminentes de su pueblo. Teniendo en cuenta esta derivación, el plural illiyun tiene evidentemente la connotación intensiva de elevación sobre elevación, tayalarus, o una forma sublime. Corán. ¿Y qué te hará comprender lo que será esa forma sublime? Un registro inscrito indeleblemente, que contemplarán todos los allegados a Dios. Nota. Los profetas y los santos de todos los tiempos, y también los ángeles. Corán. Ciertamente, en la otra vida los realmente virtuosos estarán en verdad gozosos, reclinados en divanes, contemplando a Dios. Nota. 75-23. Como en otros lugares del Corán, los divanes del paraíso sobre los que descansan los virtuosos simbolizan el completo sosiego y la plenitud interior. Corán. Reconocerás en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un vino puro, estampado con el sello de Dios, que deja un gusto azmizcle. Nota. Literalmente, cuyo final, yitamuhu, será almizcle. Mi traducción de toda esta frase refleja la interpretación que le dan varias autoridades de la segunda generación del Islam y Abu Ubaida ibn al-Mutaná, citados todos ellos por Razi. El vino puro, Raik, del más allá, que a diferencia del vino de este mundo, llevará el sello, la aprobación, de Dios, porque no indispone ni les embriaga. 37-47. Es otro símbolo del paraíso que alude, mediante comparaciones con sensaciones que el hombre puede experimentar, a las sensaciones de dicha que aguardan a los justos en el más allá, en una forma intensificada hasta extremos que la imaginación humana no puede concebir. Algunos de los grandes místicos del Islam, por ejemplo Jalaluddin Rumi, ven en ese vino puro una alusión a la visión espiritual de Dios, una interpretación, a mi entender, plenamente justificada por lo que viene a continuación. Corán. Que aspiren pues a ese vino del paraíso quienes están dispuestos a aspirar a cosas de gran trascendencia.
pues combina todo cuanto es más elevado. Nota. Mientras que la mayoría de los comentaristas clásicos consideran el infinitivo sustantivo tasnim como el nombre de una de las fuentes del paraíso, o alternativamente se abstienen de definirlo, en mi opinión el que tasnim se derive del verbo sannama, él elevó algo o lo enalteció, apunta más bien al efecto que ese vino del conocimiento divino producirá en quienes lo beban en el paraíso. Por ello, el Tabí y Krima, citado por Razi, equipara Tasnim con Tasrif, lo que es ennoblecedor o enaltecedor. Corán. Una fuente de dicha de la que beberán los allegados a Dios. Ciertamente los que se han abandonado al pecado suelen reírse de los que han llegado a creer. Nota. En el original, los versículos 29-33 están en pasado, como contemplando esos hechos desde la perspectiva del día del juicio. Dado, sin embargo, que los pasajes anteriores y posteriores, los versículos 18-28 y 34-36, están formulados en futuro, los versículos 29-33, referidos a la vida de este mundo, pueden traducirse adecuadamente en presente. Corán. Y cuando pasan a su lado, se guiñan el ojo burlonamente. ¿Y cuando regresan con los de su clase? Nota. Literalmente, con su gente. Corán. Regresan llenos de bromas. Y cuando ven a esos que creen, dicen: ciertamente esta gente está en verdad extraviada. Y sin embargo, no les incumbe a ellos velar por las creencias de otros. Nota. Literalmente, no han sido enviados para velar por ellos, dando a entender que quien carece de fe no tiene derecho a criticar la fe de otros. Corán. Pero el día del juicio, los que llegaron a querer podrán reírse ante quienes antaño negaban la verdad. Nota. Hablando de los justos, el Corán destaca una y otra vez que el día del juicio, Dios habrá eliminado cualquier pensamiento o sentimiento impropio, Gil, que pudiera quedar en sus pechos. 7.43 y 15.47. Dado que una expresión de placer vengativo por parte de los bienaventurados ante la desgracia que afligirá en el más allá a los que antaños fueron pecadores, entraría ciertamente en la categoría de sentimiento impropio, ese reírse no puede tener más que un significado metafórico, que denota simplemente la conciencia de su propia bienaventuranza. Corán. Pues mientras descansan en el paraíso sobre divanes, contemplarán a esos y se dirán: ¿no están siendo retribuidos estos que negaban la verdad, sino por lo que solían hacer?